Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria, llegando ya al fin de esta sexta semana del estado de emergencia nacional. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora vamos a abordar algunos de los aspectos que tienen que ver con la actividad productiva y la actividad económica como consecuencia del anuncio del presidente Vizcarra de extender la cuarentena hasta el día 10 de mayo. Para tocar este tema hemos tomado contacto telefónico con la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León. ¿Cómo está, María Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, un gusto saludarte. Es un gusto saludarla. Quisiera empezar preguntándole, desde el punto de vista de la CONFIEP, ¿ha hecho bien el gobierno en extender la cuarentena por 2 semanas más? Bueno, en realidad, en esta crisis sanitaria, lo principal es minimizar la pérdida de las vidas humanas, cuidar la salud pública de los peruanos, pero ya habiendo transcurrido más de 40 días de esta cuarentena, ya es importante comenzar a trabajar en los protocolos que se van a seguir para poder minimizar el impacto económico y reactivar la economía de nuestro país, ¿no? Tenemos que ir pensando ya en esos temas porque las personas necesitan retomar sus puestos de trabajo y necesitamos continuar con el crecimiento y el bienestar de nuestro país. El presidente adelantó, sin dar mayores detalles, que a partir del día lunes 4 habría un retorno gradual de las actividades. Desde el punto de vista de la CONFIEP, ¿cómo debiera abordarse este retorno? ¿Qué sectores debieran ir primero? ¿Cómo debiera ser la estrategia de retorno? Mira, nosotros desde el sector empresarial estamos coordinando permanentemente con distintos ministerios, principalmente con el de producción y el de salud, todo el tema que tiene que ver con el reinicio de las operaciones en diferentes ámbitos de la economía. Pensamos que tenemos evidentemente que cuidar la salud de nuestros trabajadores y la seguridad de ellos, porque esta pandemia no ha terminado aún. Pero pensamos también que se pueden ir reactivando algunos espacios económicos que tienen unas características especiales, como por ejemplo la minería, como por ejemplo el agro, la pesca, la construcción. Se pueden ir retomando algunas actividades de profesionales independientes, todas aquellas actividades que en realidad puedan garantizar el cuidado de los trabajadores y que no impliquen aglomeración de personas. Pensamos que esto debe ser considerado y de hecho lo vamos a discutir el día de mañana en una reunión que tenemos planteada con la ministra de Producción, con el ministro de Salud, para poder ir mirando cómo va a ser este levantamiento y esta permisión, digamos, de actividades económicas a partir del día 4. Ahora, los trabajadores en estos sectores, que son ciertamente importantes para la economía, ¿estarían capacitados para retornar a las actividades sin exponer su salud? Porque evidentemente las cosas se van a tener que hacer un poco distinto ahora a lo que se hacía antes. ¿Estamos preparados para dar ese salto? Claro, yo creo, Joaquín, que tenemos que ir retomando poco a poco nuestra vida, o sea, no podemos pasarnos la vida entera en una cuarentena. Comprendo la urgencia y la necesidad de haberla llevado adelante, ha sido una acción importante del gobierno, pero hay que pensar en ir retomando también las actividades económicas porque las personas necesitan alimentarse, necesitan llevar el pan a sus casas. Esto, como digo, cumpliendo estos protocolos de seguridad. Yo creo que así como han habido una serie de actividades que se han permitido, continúen durante la época de cuarentena, como son todas aquellas que tienen que ver con la producción de alimentos o la cadena de producción de estos, o los insumos básicos que son indispensables para la vida de las personas. Esto se ha mantenido durante la cuarentena, cuidando las condiciones de salubridad de las personas que trabajan en estos espacios. Creo que se tendría que hacer igual en lo que se va a ir abriendo en la economía. Sería ideal, por ejemplo, que para casos específicos como los campamentos mineros, donde las personas trabajan por periodos largos, pudieran haber a disposición las pruebas rápidas para que el personal que va a acceder a sus puestos de trabajo por tiempos que ya se pondrán, digamos, de acuerdo los sectores con los trabajadores, puedan tener la garantía de que están entrando en buenas condiciones, de que van a poder prestar sus servicios de esa manera y que cuando sean reemplazados, pues los reemplazantes puedan ser sometidos también a estas pruebas rápidas. Pero eso ya depende de la capacidad que tenga el gobierno de poder disponer de esas pruebas y ponerlas a disposición de los sectores que van a comenzar sus operaciones. Hay desde el lado de los especialistas en salud pública que ellos más bien demandan pues que las medidas de aislamiento sean muy estrictas. Hay una preocupación porque ellos sostienen que si es que se abre un poquito ya
va a haber un desborde, más gente va a querer salir. ¿Cómo controlar ese riesgo de que una apertura parcial no signifique un desborde más masivo? Claro, mira, Joaquín, yo pienso que los ciudadanos en general, todos, estamos viviendo una etapa de nuestra historia muy especial, que nadie pensó vivir, la verdad. Este virus invisible que ha traspasado todas las fronteras y nos ha afectado la vida de todos, creo que la ha cambiado para siempre. Yo creo que las personas vamos a tener mucha prudencia cuando se levante esta cuarentena y se permita que salgamos. Seguramente habrá cuidado de las personas mayores que preferentemente deberán quedarse al cuidado de sus familiares en casa. O sea, van a haber una serie de actividades que antes realizábamos de manera normal que las vamos a dejar un poco de lado. O sea, eso es un tema cultural que se está aquilatando, digamos, en las personas. Ha sido peor, por ejemplo, en algunos casos se puede evaluar así, estas medidas de restringir los horarios de compras que han, al contrario de lo que se pretendía, han generado más aglomeración de personas. O sea, en este escenario de cuarentena, con algunas medidas que puedan no haber sido las acertadas, quizás se haya producido lo contrario a lo que se buscaba, que era aglomeración de personas. Yo creo que con estas experiencias se tiene que ir planeando de manera inteligente la apertura de los mercados, pero de ninguna manera creo que va a ser bueno que sigamos en una cuarentena, sobre todo, Joaquín, pensando en esos 12 millones de peruanos que trabajan en la informalidad, que son emprendedores que se ganan día a día el pan y que hoy, acatando la disposición gubernamental, se encuentran haciendo su cuarentena. A muchos de ellos no les ha llegado aún el bono. Ojalá que este bono que se ha anunciado pueda llegar rápidamente, sin mucha burocracia, para que pueda paliar un poco las necesidades que tienen, ¿no? También te comento que desde el sector privado nos hemos activado desde el primer día, por ejemplo, en una serie de espacios que ya existen, por ejemplo, la Asociación Hombro a Hombro o Banco de Alimentos, para donar miles de toneladas de alimentos, miles de metros cúbicos de agua y poder ayudar a esta población que está pasándola mal. Pero hay que pensar también que no es muy prolongado el tiempo que puedan resistir, y es necesario ir, como digo, abriendo los mercados con el cuidado necesario y con los protocolos estrictos que todos tendremos que cumplir. Ahora, para precisamente aliviar la situación de esta población vulnerable, el presidente ha anunciado una estrategia incluso más agresiva. En su conferencia del día jueves indicó que se va a implementar un bono casi universal, que llegaría al 75% de la población, es decir, todas las familias que no tengan un miembro en planilla serían beneficiarias de este bono. ¿Cree usted que es la estrategia correcta? Bueno, yo creo que definitivamente la población que no tiene ingresos, que no está en las planillas, y pensemos además que en la planilla formal, aquella que está inscrita en la SUNAT, tenemos aproximadamente 5 millones de peruanos. De estos 5 millones de peruanos, 3.600.000 trabajan en el sector privado y 1.400.000 trabajan en el sector público. Los trabajadores del sector público no tienen ningún problema porque está garantizado su ingreso. Los del sector privado tienen algunos problemas, sobre todo en las empresas que puedan haber hecho una paralización de sus operaciones durante 3 meses, pero tenemos este otro gran grupo de personas que no están pudiendo salir a trabajar por el tema de la cuarentena y por el tema del toque de queda, que es al que hay que llegar. El Estado tiene que llegar y tenemos fondos suficientes. Tenemos una macroeconomía que a lo largo de los últimos 30 años ha podido generar, a través de los impuestos que se han pagado de la actividad privada, fondos de contingencia importantes que hoy nos permiten afrontar esta situación con liquidez. Entonces sí creo que es un momento de solidaridad en el que estas personas tienen que ser ayudadas por el Estado, como ciertamente se está haciendo. Lo que sí quisiéramos ver es que esta ayuda llegue con rapidez, porque la gente tiene una necesidad urgente de recibirla, de poder comprar sus alimentos y poder subsistir hasta la fecha que se ha indicado, que es el 10 de mayo. El presidente señaló de una manera bastante genérica que se está evaluando la posibilidad de, para financiar estos bonos y este esfuerzo, incorporar un nuevo impuesto, un impuesto que estaría destinado a los sectores económicos más altos, ¿no? Un impuesto que el presidente llamó de solidaridad. Desde CONFIEP consideran que debiera considerarse un nuevo impuesto que grave a los sectores económicos de mayores ingresos. Claro, mira, en realidad no sabemos la naturaleza de este impuesto que ha sido anunciado, porque no ha sido anunciado de manera clara. En todos los esquemas tributarios, naturalmente, el que gana más es el que aporta más. No hay ninguna diferencia en el
Perú. Nosotros tenemos una tasa de impuesto a la renta mínima de 8% y máxima de 30%, que está por encima de la media de América Latina, cuya tasa mínima es 9.8 y la máxima está arriba de 26. Digamos, ese es el esquema que nosotros tenemos para la tasa de impuesto a la renta, que ya está fijada, como digo, y no sabemos cuál es la naturaleza del impuesto que menciona el presidente. Estamos en un momento de crisis. Si acaso este impuesto se piensa, digamos, aplicar a las empresas, tendría vigencia a partir del próximo año, según lo que manda la norma tributaria. La verdad es que es difícil opinar sobre un impuesto cuya naturaleza no se logra entender, pero de que los que ganan más siempre han tributado más es algo que es absolutamente natural dentro de los esquemas tributarios. Lo que sí también tengo que decir es que el Perú ha emitido bonos por 3.000 millones de dólares que le da liquidez, ¿no? Y tenemos un fondo de reserva de contingencia que está dentro del presupuesto del año 2020, que asciende a 26.250 millones de soles, esto es casi el 15% del PBI, del cual hemos utilizado una pequeña cantidad y tenemos todavía espacio como para poder usarlo en esos bonos solidarios a favor de la población, ¿no? Ahora, Paz, efectivamente no tenemos mayores detalles sobre este nuevo posible impuesto, pero en principio, ¿consideraría usted que estaría bien incluso subir las tasas que aportan los que más ganan en el Perú? ¿Es el momento para hacerlo? Lo que pasa, Joaquín, es más que discutir de este tema hoy, que puede tener muchos argumentos a favor y en contra, está el tema de la oportunidad de las medidas que se toman, ¿no? Nosotros estamos viviendo una pandemia, una crisis de salud, y lo que necesitamos es justamente liquidez. Cualquier impuesto a que se modifique, el impuesto a la renta, va a surgir sus efectos a partir de enero del próximo año. Entonces, quisiera entender cuál es la naturaleza de esta idea que tiene el presidente, que no la conocemos aún. Pero nuevamente digo, el país tiene liquidez, tiene fondos suficientes, que a diferencia de lo que nos hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera pescado en la década del 60 al 80, en que la situación económica del país era terrible, no teníamos reservas internacionales, teníamos una inflación alta, teníamos empresas públicas, acuérdense del gobierno de la dictadura de Velasco, de izquierda, con empresas públicas que perdían más de 19.000 millones de dólares en toda su época de florecimiento. Entonces, si nos hubiera pescado en esa época, otra hubiera sido la situación. Pero hoy tenemos fondos, tenemos recursos, y lo importante es usarlos de manera eficiente. Y creo que si una lección nos queda de todo lo que estamos viviendo y de ver la precariedad de nuestro sistema de salud pública, es que los ciudadanos, aquellos que trabajamos y que aportamos nuestros esfuerzos y nuestros tributos al erario nacional, tenemos que ser más celosos y vigilar que el uso de esos recursos sea eficiente y se haga de manera correcta, que se utilicen, que no se queden en la cuenta bancaria, sino que se utilicen para beneficio de la salud, en este caso, de la población más vulnerable, ¿no? Eso quizás ha sido un fallo que hemos tenido a lo largo de los años y que nos queda como una tarea, digamos, a cumplir cuando pasemos esta pandemia. Otra de las medidas que ha dispuesto el gobierno y que ha sido particularmente polémica tiene que ver con la suspensión perfecta de labores, que para todo fin práctico es una licencia sin goce de haber. El argumento del gobierno es que esto ayuda a preservar empleos, pero ciertos sectores políticos lo han considerado como resultados de presiones incluso de la CONFIEP. ¿Cómo lo ve usted? Mire, nosotros participamos del Consejo Nacional del Trabajo, nunca hemos dejado de participar, a diferencia de otros actores que usan el Consejo para ir o no ir y manejar políticamente su participación. Nosotros hemos participado siempre y con la, obviamente, representación que tenemos del sector empresarial, ponemos encima de la mesa todas las posibilidades que se tienen que evaluar con las medidas que se vayan a tomar. Por ejemplo, yo podría decir que cuando se emite el Decreto Supremo 44, de parte de la PCM el 13 de marzo, se nos impone unilateralmente a las empresas esta cuarentena, digamos, con una licencia con goce de haber. A nosotros nadie nos preguntó si teníamos capacidad para soportarlo, simplemente se impuso y nosotros lo acatamos, con el esfuerzo que eso significó. Cuando se extendió el plazo a 15 días más en el mes de abril, tuvimos esa reunión en el Consejo Nacional y planteamos que hubiera una serie de otras medidas que se pudieran tomar para paliar la imposibilidad de miles de empresas de poder subsistir sin los ingresos correspondientes a su actividad. Entonces, así se hicieron una serie de propuestas, dentro de ellas, de la menor a la mayor, el poder compensar vacaciones, el poder dar licencias sin goce de haber, el poder reducir jornada de trabajo y, por lo tanto, salarios para poder tener caja y pagarle a la mayor cantidad de empleados.
Y ciertamente la suspensión perfecta es una posibilidad que existe en la ley, que se tenía que evaluar porque hay sectores muy sensibles, como por ejemplo los de turismo, que no tenían absolutamente ningún ingreso y que veían imposibilitada su operación y el mantenimiento de la planilla. Esta suspensión perfecta, ahora, al mes de abril, ha significado de un total de 2.600.000 empresas que existen en este país, según el INE, que 7.124 hayan hecho una suspensión perfecta. De estas 7.124 empresas, el 96%, o sea, casi 7.000, tienen entre 1 y 10 trabajadores. O sea, son empresas pequeñas. Las más grandes, las que se han acogido a esta suspensión perfecta, son un 4%, o sea, es una minoría. Y son 84.000 trabajadores los que han quedado suspendidos, no despedidos, suspendidos en tanto la empresa en la que trabajaban no tenga operación, no tenga ingresos. Acuérdense que el universo de personas formales que trabajan en la planilla son 3.600.000. Estamos hablando de 84.000. No le quiero decir que esto sea una cifra que pueda desdeñarse, porque ciertamente nadie quiere que sus empleados se queden sin ningún tipo de ingreso, pero tienen algún tipo de sustituto de ingreso mientras dure esta pandemia, mientras que los otros 12 millones de personas que no están en planilla, que no están en el discurso ni siquiera sindical, son las que no pueden acceder a ningún tipo de beneficio y son las que necesitan de nuestra solidaridad, ¿no? Por eso es que los bonos universales que está dando el gobierno a esa población son acertados y esperamos que lleguen prontamente a sus manos para que puedan aguantar esta situación. Ahora, aún como bien usted señala, esta medida de suspensión perfecta no se ha aplicado de manera masiva, eso está claro. Hay trabajadores que les preocupa que ciertos empresarios puedan abusar de este mecanismo y aplicar una suspensión sin agotar alternativas previas o acuerdos de otra naturaleza con el empleado. ¿Cómo garantizar que esto no sucede, que no se abuse del mecanismo de la suspensión perfecta? Claro. Mira, Joaquín, así como hay buenos periodistas y hay malos periodistas, buenos sindicalistas, malos sindicalistas, buenos trabajadores, malos trabajadores, también hay buenos empresarios y malos empresarios. Y desgraciadamente el llamado que yo les podría hacer como presidente de CONFIEP es que traten de agotar todas las posibilidades para que sus empleados puedan conservar su puesto de trabajo y puedan recibir sus dineros a fin de mes. También recuerde que el programa Reactiva Perú, por ejemplo, que se ha ofrecido como una inyección muy grande de dinero de capital para rescatar a las empresas, está demorando en llegar. Y hay muchas empresas pequeñas que se sienten excluidas y que no van a poder, disponer de estos fondos que se han ofrecido, que son préstamos, no son un subsidio por si acaso, sino es un préstamo que se le da a las empresas para que justamente traten de mantener sus planillas. Hay muchas empresas que no están recibiendo esta ayuda del programa Reactiva Perú y que están en una situación muy difícil porque llega ahorita el fin de mes y hay que pagar las planillas, no se ha tenido venta de productos, no se ha tenido venta de servicios y va a ser muy difícil poder atender todas las responsabilidades que se tienen. Entonces, es una preocupación muy grande y yo hago este llamado a las empresas a que traten en la medida de lo posible de mantener a sus empleados, de hacer el esfuerzo que se pueda para que puedan recibir sus salarios y evidentemente si no tienen condiciones para recibir nada, tienen que acogerse a esa medida de suspender, no de liquidar, sino de suspender temporalmente los empleos para mantener la estabilidad de la empresa y mantener además los trabajos formales de este país. No se trata de destruir los trabajos, sino de conservarlos. Ahora, ya que he mencionado el programa Reactiva Perú, cuyo propósito es mantener la cadena de pagos, evitar quiebras empresariales mediante préstamos garantizados, ¿cómo evalúan el diseño de este mecanismo? ¿Es suficiente en términos de escala, en términos de tasas de interés? ¿Es adecuado? ¿Cómo lo evalúan? Mira, yo no soy economista, ese es un tema quizás bastante técnico que se los podríamos dejar a ellos. Nosotros tenemos un gremio que es Asbank que podría dar información mucho más amplia sobre esto. Hay mucho halago a la proactividad que ha tenido el Banco Central de Reserva de ofrecer esas garantías al 100% de estas líneas de liquidez para poder salvar a la mayor cantidad de empresas posibles, pero ciertamente tiene pues un trámite burocrático largo, entra a la Contraloría, entra a una serie de instancias a opinar, y esto ha hecho que se demore desde que se promulgó hasta el día de hoy. Ayer me parece que ha habido la primera subasta, son subastas inversas que para las personas que no somos economistas resulta a veces difícil, o para el público en general difícil de entender. Son subastas que hace el Banco Central de Reserva para asignar esta línea de crédito. Ayer se han asignado 4.000 millones de soles, faltan 26.000.
por asignar, pero ciertamente la premura de la necesidad de las empresas para disponer de estas líneas hace que muchas entren en un estado de desesperación. Y yo lo digo porque en CONFIEP tenemos a la Asociación PYME Perú, que es uno de las asociaciones que tienen cerca de 60 pequeños gremios a nivel nacional, que me llaman desesperados porque no tienen cómo acceder a estas líneas en la medida de que los bancos priorizan dentro de sus carteras de clientes aquellos que tengan, pues, de repente sean clientes del banco, tengan una mejor posición, y los micro o los más pequeños se sienten como que no van a llegar a este beneficio. Y miremos cuáles son las empresas que han hecho suspensión perfecta en mayoría, son las micro y pequeñas empresas. Entonces sí, pediría que de alguna manera se dinamice un poco más esta entrega o esta subasta de estos fondos para que más empresas puedan recibir en el más corto plazo los dineros que están ofrecidos para inyectar liquidez. Ahora, el resultado de estas subastas es que las tasas que finalmente se van a cobrar están máximo en 3%. ¿Cómo evalúa esto? ¿Le parece una tasa razonable desde el punto de vista de una empresa? Según lo que tengo entendido, las tasas son más bajas aún, y eso es algo que hay que destacar. Eso es algo que es justamente el fin que se buscaba con este apoyo de garantías del Banco Central de Reserva. Eso está muy bien. O sea, mientras más bajas sean las tasas, es mejor la proyección financiera que van a recibir las empresas que van a tener, digamos, ese salvataje a través de estos préstamos, ¿no? Eso hay que saludar. En una comunicación que tuvo la CONFIEP al Ministerio de Trabajo, además de abordar el tema de la suspensión perfecta, también se tocaba el tema del cese colectivo, donde la CONFIEP sugería que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa. Esto evidentemente generó cierta polémica. ¿Por qué es que la CONFIEP propone esto? ¿Cuál es el razonamiento o la lógica de esta propuesta? A ver, esas medidas que se propusieron al Consejo Nacional de Trabajo no eran pedidos, eran medidas que se ponían a disposición del seno del Consejo Nacional para poder debatirlas. Yo podría decirle en contraparte, por ejemplo, que los representantes de los sindicatos también hicieron sus presentaciones de propuestas, y muchas de ellas legítimas, por supuesto, para su representación. Le menciono, por ejemplo, pedían inmediatamente el aumento de la remuneración mínima vital y de suspensiones, de elevarle suspensiones en una crisis sin precedente en la que nadie sabía si iba a poder pagar su planilla a fin de mes. O sea, eran pretensiones que ellos legítimamente, como digo, ponían encima de la mesa de discusión, y que no eran medidas de imposición, sino son medidas que se plantean para que se puedan evaluar. CONFIEP, de igual manera, ellos también pedían bonos para los trabajadores públicos que no tienen ningún percance en sus remuneraciones, y son cosas que nadie puede criticar, son cosas legítimas que ellos como representantes sindicales también tienen que pedir. Nosotros pusimos un orden de sugerencias que tenían que ser evaluadas por parte del gobierno, porque evidentemente la licencia con goce de haber era imposible de mantener. La última instancia que tenía que evaluarse era la digamos, estos ceses colectivos que no implican despidos masivos de ninguna manera, sino que estos suceden y existen en la ley cuando una empresa arrastra, digamos, movimientos negativos de tiempo atrás, y que en una determinada circunstancia su sobrevivencia se agrava, y entonces tiene que apelar a suspender parte de su planilla y mantener a otra para poder subsistir. Lo peor que nos podría pasar es que las empresas cierren y todos los empleados se queden sin trabajo. Eso es lo peor que podría ocurrir. Entonces los ceses colectivos existen para ese caso, y además tienen una serie de prerequisitos que se tienen que cumplir. O sea, no es que lo aplico mañana porque quiero, sino porque tengo realmente cómo demostrar que vengo arrastrando un pasivo negativo y que una situación en particular genera una inestabilidad y una posibilidad de que la empresa cierre. Es así. Lo que pasa es que entiendo que la sensibilidad de las personas en medio de una crisis pueda afectarla, que lo comprendo, ¿no? Pero no son medidas que hemos pedido para despidos masivos de ninguna manera. Ningún empresario quiere deshacerse de sus empleados, Joaquín. Nos cuesta mucho reclutarlos, entrenarlos, y son parte de nuestro éxito. Pero ustedes sostienen ese pedido hasta el momento, es decir, si quisieran... No lo sostenemos, porque ya estamos en una situación, digamos, en la que las herramientas que ha usado el gobierno son todas las previas que hemos solicitado. O sea, todas están a disposición. El diálogo entre los empresarios y los trabajadores es lo que debe primar. Ponerse de acuerdo en si se suspenden, digamos, las jornadas a cierta cantidad de horas, se regulan los sueldos, o se adelantan vacaciones, o se dan licencias sin goce de haber. O sea,
todas esas posibilidades existen hoy y se están trabajando en las empresas. Aquellas que no han podido, sobrellevar su operación, han hecho esta suspensión perfecta y, como digo, no son tantas al final. Entonces debemos entender que están satisfechos en el ámbito laboral, por lo menos, con la respuesta del gobierno. Nosotros estamos expectantes para ver cómo vamos a salir de esta situación, Joaquín, que nadie ha creado, que nadie ha querido y que no es satisfactoria para nadie, ¿no? Definitivamente. Sobre el tema de las AFPs, el Congreso aprobó este retiro hasta el 25% de los fondos con un tope de 12.900. Estamos atentos a si el gobierno va a promulgar u observar esta ley. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo debiera proceder el gobierno? ¿Debiera observar la ley, promulgarla? Bueno, eso es una decisión del gobierno. Yo no voy a dar ningún tipo de sugerencia. Yo creo que ya han habido explicaciones técnicas que ha dado inclusive el presidente del Banco Central de Reserva, la superintendente de la sociedad de la SBS, han hecho sus presentaciones en el Congreso para explicar técnicamente por qué no es viable hacer una cosa o la otra. Y ya le digo, esos son temas técnicos que las personas que tienen conocimiento al detalle son las que tienen que explicar. Ya han sido explicadas en el Congreso. Yo espero que las decisiones que se tomen sean las más sensatas, no solamente para los ahorristas que ahora mismo pueden disponer de un monto que ya ha sido aprobado, sino de los demás ahorristas que están dentro del sistema y que van a dejar sus ahorros todavía ahí. Ahora, también se anunció, a raíz de esto, que el gobierno va a promover una reforma del sistema de AFPs. ¿Por dónde debería ir esta reforma? ¿Es el momento para proponerla? Mire, la reforma, no solamente de la AFP, ojo, de la ONP también, sobre todo, que es importante que se vea todo en conjunto, ya ha sido materia de discusiones, de estudios técnicos que al final no han arribado a una toma de decisiones. Yo siempre pienso que los sistemas, pueden mejorar, todo es pasible a mejora. Cualquier cosa que uno lleve adelante y que pueda ser evaluado con el paso del tiempo necesita ajustes, necesita mejoras y nadie se opone a ese tipo de situaciones. Hay que hacer una evaluación profunda y ver de qué manera se pueden hacer aportes para que este sistema pueda mejorar, ¿no? Mejorar los sistemas no significa destruir los sistemas, ciertamente, ¿no? Podemos mejorar absolutamente todo, pero no se trata de destruir lo que ha venido funcionando a lo largo de los años. La principal preocupación de los ahorristas en las AFPs es el tema de las comisiones, que generan molestias. Incluso en los periodos en los que las AFPs pierden valor, se cobra esta comisión. ¿Esto es algo que debiera revisarse? ¿Cómo debiera plantearse la discusión de las comisiones? Yo creo que toda discusión de cualquier tema que pueda preocupar en cualquier ámbito tiene que ser puesto encima de la mesa y tiene que ser discutido. Yo no creo que haya nada que no pueda ser discutido. Todo puede ser discutido y se tiene que encontrar la mejor solución. Pero nuevamente, lo que digo es, hay que construir, no hay que destruir. Finalmente, ustedes como Confiep notan que el gobierno tiene receptividad con el sector privado en este contexto para llevar adelante las medidas de reactivación económica. ¿Hay un diálogo permanente donde se escuchan las dos partes? Mira, yo lo que puedo dar fe es que nosotros tenemos una vinculación permanente con diferentes miembros del gabinete y altas autoridades del gobierno para poder servir de enlace entre el sector privado y el sector público. Recuerda que el 95% del PBI nacional y el movimiento económico de este país lo produce el sector privado. Entonces, evidentemente tiene que haber una coordinación y la estamos teniendo. Garantizar toda la línea de producción, por ejemplo, de alimentos, implica la participación del sector privado. Y yo tengo que reconocer y tengo que destacar en este escenario la figura de la ministra de la Producción, por ejemplo, que ha sido una persona clave para articular entre las necesidades del sector público, digamos, y todo el aparato privado para poder seguir generando estas líneas de trabajo y estas líneas de abastecimiento para que la población no tenga carestía de absolutamente nada. Esto tengo que destacarlo, ha sido un trabajo loable, creo que lo reconocemos todos desde el sector privado. Y ahora lo que se anuncia es la creación de una comisión intersectorial que va a evaluar el plan de reactivación post-coronavirus, en la que nos han pedido hacer un ejercicio democrático y presentar a un representante del sector privado. Y así lo hemos hecho. Va a haber un representante del sector privado, uno de la academia, uno de los medios de prensa, no sé qué otros candidatos se hayan podido presentar, pero esta resolución de creación de esta comisión, que seguramente saldrá en los próximos días,
va a permitir que podamos articular directamente todo el sistema privado, todos los gremios empresariales a través de este representante que vamos a tener en la comisión, y trabajaremos ciertamente dando nuestros aportes, dando nuestras opiniones, dando, ¿por qué no?, nuestras críticas también positivas, además, para que las cosas puedan caminar, ¿no? Somos todos peruanos y tenemos que mirar un mismo horizonte. Para terminar, ¿cómo evalúan desde la CONFIEP el rol, el liderazgo del presidente Vizcarra en el marco de esta crisis? Bueno, nos hubiera gustado que el presidente hubiera contado directamente con el sector privado de una manera más abierta, ¿no? Nosotros estamos llegando a través de algunos miembros del gabinete ministerial con las propuestas, pero nos hubiera gustado mucho que hubiera habido desde el inicio de la crisis, digamos, un comando también del sector privado que articulara directamente con el Poder Ejecutivo de una manera más rápida. Ahora se está haciendo esta comisión, quizás varios días después. Nos hubiera gustado que esto saliera desde el principio, como ha sucedido en otros países, y tener una interacción mucho más intensa. De acuerdo. Señora María Isabel León, yo le agradezco mucho por esta comunicación. Gracias, Joaquín, y buenas tardes. Muy amable, buenas tardes. Bien, era María Isabel León, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, evaluando la respuesta del gobierno ante esta crisis sanitaria y económica y dando algunas sugerencias del sector para abordar el proceso de reactivación económica que se viene. Hacemos un corte y regresamos. Les recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Use el cupón Perú21, todo seguido, y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso.